A modo de introducción les comento que uno de los factores que más influye en la pérdida de productividad de las pasturas tiene que ver propiamente con la degradación de la misma. Los pastos tienden a degradarse de forma continua. Son múltiples las causas y los efectos que se pueden generar con el manejo que nosotros le damos a los pastos, pero hay que tener una congruencia en las estrategias de manejo que posteriormente vamos a desarrollar. A modo de introducción, como les comentaba, el manejo inadecuado de las pasturas ha conllevado a la pérdida de productividad de extensas áreas de nuestros modelos productivos y es una realidad a la que se enfrentan comúnmente los productores. Partiendo como de este panorama, hay que entender cómo influye la degradación en la pérdida de productividad. Vamos a encontrar principalmente dos tipos de degradación, una que se presenta en el suelo y la otra en la pastura. Cuando hablamos de la degradación del suelo, vamos a encontrar unos patrones comunes que tienen que ver, por ejemplo, con la compactación. En otros escenarios, de acuerdo a la topografía que presenta el terreno, vamos a tener procesos erosivos dentro de los más comunes, pero podríamos estar haciendo referencia a que uno de los factores o de las variables que más influye negativamente en la pérdida de productividad o la degradación de los suelos tiene que ver con la compactación. Si nosotros quisiéramos hacer un listado de todas esas variables negativas que podemos encontrar a razón de campo, tendríamos que mencionar, por ejemplo, procesos erosivos, como ya les indiqué, sedimentación, encharcamiento, disminución de la fertilidad, pero por obvias razones yo voy a centrar la atención en unos que en el trabajo de investigación nos dieron un mayor resultado. Y esto tiene que ver con la compactación del suelo y por tanto voy a hablar de variables muy relacionadas como la densidad aparente y la resistencia a la penetración. Y hay que entender otro proceso muy interesante que tiene que ver con la degradación de la pastura. Entendamos esta como un proceso del deterioro progresivo del forraje. ¿Qué es lo que vamos a encontrar como característica principal? Lo más normal es que usted como productor empiece a observar una disminución de la productividad y esto se observa naturalmente en la planta con el acortamiento de entrenudos, con la enanificación que va a presentar el forraje y como consecuencia, en el caso del pasto quicuyo, en que esta tiende a presentar inflorescencia. El quicuyo naturalmente no florece, pero lo hace cuando llega a niveles de degradación muy severos, que es una tendencia marcada que se puede presentar en el forraje. En la imagen ustedes pueden observar lo que sería un deterioro de niveles de degradación avanzada como los podemos observar normalmente en esta especie. ¿Qué más vamos a encontrar como un parámetro negativo? Es la lignificación del forraje. Y recordemos que desde el punto de vista de la calidad forrajera, esto disminuye notablemente la tasa de consumo. La lignina no es digerible en rumen, por tanto, ocuparía un espacio en el rumen del animal, pero no generaría un beneficio en lo que sería ganancia de peso o más producción de leche. Ahora bien, cuando hablamos de las características propias del pasto quicuyo hay que entender cómo se desarrolla este. Tiene un hábito de crecimiento muy particular, una ramificación aérea que es la que usualmente se come el bovino, pero vamos a encontrar que el pasto quicuyo desarrolla otras estructuras conocidas como tallos. Unos de ellos son de crecimiento superficial, conocidos como estolones, mientras que hay otros que son de crecimiento subterráneo que nosotros denominamos rizomas. En ambos casos se pueden degradar. ¿Qué es lo desventajoso? Que con el tiempo el quicuyo va presentando tanto degradación de los rizomas y de los estolones y esto trae como consecuencia que nosotros debemos hacer inversiones en la rehabilitación de praderas. Ese sería el parámetro negativo que podemos observar. Si analizamos un poco la imagen que tenemos acá, yo les estoy presentando
lo que sería el desarrollo de ambas estructuras que son tallos modificados, los estolones superficiales acolchonados y vamos a tener también los rizomas que son subsuperficiales y también van generando una degradación del mismo. Entonces aquí es donde nosotros en ocasiones tenemos que ser muy consecuentes con las estrategias de manejo y buscar conocer qué es lo que está pasando abajo, porque si fundamentamos en ocasiones solo un proceso a través de la fertilización química, pero no estamos viendo qué ocurre al interior del suelo, podemos tener tranquilamente respuestas mucho más negativas que no serían consecuentes con los planes de inversión que estamos desarrollando. Ahora bien, si vamos a observar en algunos sitios de la finca, podemos encontrar algunas zonas que presenten un acolchonamiento muy marcado como el que se observa en la imagen. Esto traería también como consecuencia una disminución de la productividad, un menor aprovechamiento por parte del animal y la inversión a estrategias de rehabilitación. Usualmente muchos productores cuando tienen acolchonamientos muy marcados, una estrategia muy sencilla es generar un sobrepastoreo, buscar que el animal a través de esa presión al consumo disminuya ese acolchonamiento. Otra estrategia que se maneja es guadañar a ras de suelo, pueden ser con guadañas manuales, pueden ser con cortamalezas, con desbrozadoras, como estrategias que se usan comúnmente en nuestras regiones. Pero ello implica, como siempre, costos adicionales. En la medida en que nosotros vamos teniendo este panorama indeseable, tenemos que ser también consecuentes con el manejo que le vamos a dar al cultivo, pero también al suelo, a través de lo que pudiera ser la mecanización, con mecanismos o estrategias de labranza, por ejemplo, de roturación vertical, que pudieran favorecer que eliminemos o generemos una ruptura de ese colchón que está generando que los nutrientes, digamos, no puedan pasar al sistema radicular. En la imagen ustedes observan lo que serían los rizomas que desarrolla el pasto quicuyo y como consecuencia pueden generar con el tiempo un colchón rizomatoso que, como bien les indicaba, dificulte no solamente el paso del agua, sino también de los nutrientes y la movilidad del aire y de los gases. Aquí vamos encontrando un panorama cada vez más negativo que se va presentando como consecuencia de lo que sería la degradación de las pasturas. En resumen, podríamos decir que las causas de degradación de un forraje pueden ser múltiples y estas van desde una alta carga animal que no sea soportada por ese suelo, puede también ser consecuencia de estrategias de pastoreo, de estrategias de consumo, pero también podríamos decir que la degradación de las pasturas está también relacionada con todo el manejo fitosanitario que nosotros le demos al cultivo. Hay un sinnúmero de variables que influyen negativamente en que una pradera se desarrolle, pero nosotros vamos a ser muy consecuentes con lo que les mencionaba al principio. Debemos empezar a manejar las praderas de una forma mucho más holística, combinar estratégicamente lo que es el manejo químico del suelo con un manejo físico y biológico del mismo. En la medida en que nosotros vamos haciendo consecuente estas estrategias de manejo y por supuesto las evaluaciones pertinentes, vamos a llegar a resultados mucho más promisorios o por lo menos más alentadores desde la parte económica, que es lo que realmente desea el productor. Ahora bien, cuando vamos a hablar de esta temática que les quería presentar, nosotros desarrollamos una investigación en la Universidad Nacional, en la Estación Agraria Paysandú, donde se maneja un modelo de lechería especializado basado en praderas de pasto quicuyo y quisimos hacer el siguiente ejercicio. Les voy a presentar a modo de lo que sería la panorámica de lo que nosotros desarrollamos a nivel de campo, pero cuáles fueron los tratamientos y la pregunta que quisimos desarrollar. Resulta, y es muy común para ustedes los lecheros
o productores que tienen diferentes cultivos que encuentren niveles de degradación, pero en el pasto quicuyo se observa una característica muy particular. En un mismo potrero ustedes pueden observar sitios de alta producción y muy cercanos sitios de baja productividad. Hago referencia a ello porque encontramos en un potrero especies de montículos donde vemos el pasto creciendo lo suficientemente bien, pero otros sitios donde crece de manera regular o muy baja. Nosotros quisimos, a partir de esta observación en campo, empezar a dar una respuesta, y quizás muchos de ustedes digan, no, esto se puede deber a las excretas que están en cada uno de esos sitios o a que ese suelo está más húmedo, pero nosotros le dimos la orientación principalmente a qué pasaba desde el punto de vista químico y desde el punto de vista físico. En conclusión, trabajamos 37 variables y buscamos ver cuáles eran las que tenían una mayor injerencia en esa disminución de la productividad forrajera en los sitios que les acabo de expresar. Por tanto, lo clasificamos de 5 formas. Cuando yo les mencione los sitios número 1, les estaré dando referencia a que son los de menor producción, y cuando yo diga un sitio 5, son los sitios donde usted en el potrero va a observar que el pasto crece mejor. Entonces, consecuentemente, un sitio número 1 sería uno que presente productividad muy baja por el tema del acolchonamiento. Todos los sitios en el potrero sacamos 100 datos en la investigación y buscábamos seleccionar todos estos sitios que tenían muy baja productividad y a partir de ahí analizar las características físicas y químicas a nivel interno. Lo otro, hicimos la misma réplica para sitios 2, 3, 4 y 5. Entonces recordemos que cada que yo mencione 5 es sitios de muy buena productividad, 3 de regular productividad y 1 de una baja producción. Este fue el trabajo que desarrollamos a nivel de campo. Para que tengan una idea de lo que vemos en la imagen, estos serían tranquilamente sitios número 5 porque son los de más alta productividad en ese potrero. Consecuente con esto, como les indiqué, trabajamos 37 variables. Para cada una de ellas utilizamos todas las estrategias y métodos que se desarrollan a nivel de laboratorio. En esto no me voy a detener mucho porque es simplemente como para presentarle todo lo que hicimos con variables físicas y químicas. Yo voy a orientarme en la primera y a partir de ahí nosotros empezamos a encontrar una matriz de resultados. Es muy natural que muchos de nosotros cuando veamos salidas estadísticas como estas, digamos, uy, pero ¿para qué sirve tanta información? Yo la voy a condensar de la siguiente manera. Ojo con lo que encontramos aquí tan interesante. Cuando hablamos de la densidad aparente, que es una variable de sumo interés, para dar idea un poco acerca de ella, la densidad en el suelo nos habla de la cantidad de partículas que nosotros podemos tener en una unidad de volumen. Carolina, ¿me haces un favor? Y les explicamos un poco para que entendamos qué pasa en el suelo. Bueno, la ingeniera, tenme este por favor. ¿Qué es lo que ocurre en el suelo? El suelo tiene partículas de arena, limo y arcilla, es lo natural, y están distribuidas en diferente proporción. Por tanto, habrá suelos más arenosos, suelos más arcillosos o unos que tienen una textura muy bien balanceada. La textura hace referencia a la proporción de arena, limo y arcilla que tiene un suelo. Cuando yo les hablo de la densidad aparente, entonces esta se mide en una unidad de volumen. ¿Qué significa? Que tenemos el espacio poroso, por aquí entraría el agua, por aquí entraría el aire, pero también puede ocurrir que con el pisoteo de los animales, estas partículas, el animal las vaya pisotando, entonces el pisoteo que genera el animal va generando que el suelo cada vez se compacte. Entonces, si nosotros tenemos en un mismo volumen una alta cantidad de partículas, eso quiere decir que la densidad de ese suelo es mucho más alta. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? El efecto que ella está produciendo sería el que hace el animal. En un suelo muy húmedo, por ejemplo, las partículas se van compactando y esto genera un efecto negativo. Muchas gracias, ingeniera.
¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros empezamos a observar que en la medida en que la densidad aparente aumenta, se disminuye la productividad. Y lo que encontramos en esta investigación para el caso de la Estación Agraria Paysandú es que la densidad aparente disminuye en un 52% la productividad de forraje. Observen el dato tan importante que tenemos acá. En la medida que nosotros encontremos valores más altos de densidad aparente, es peor para nuestro modelo productivo. Enseguida les voy a indicar cuáles podrían ser los referentes que ustedes pueden tener en sus notas de campo para cuando hagan una evaluación digan, uy, mi suelo está bien o mi suelo está mal. Adicional encontramos otra variable que ustedes ven ahí, RP, que significa resistencia a la penetración. Para ello nosotros utilizamos penetrómetros, medimos la presión que genera el efecto del implemento sobre el ingreso al suelo y observamos que se presenta una disminución de la productividad en un 49%, casi también que la compactación disminuye en un 50%, lo que estamos viendo en ambos casos, aproximadamente un 50% se disminuye la productividad cuando tenemos densidades muy altas, cuando la resistencia a la penetración también es muy alta, y lo particular encontramos en el tercer ítem, que es PT, que significa porosidad total. Esta nos dio positiva. ¿Qué traduce ese número? Que cuando usted tiene un suelo con buena porosidad, lo que hace es que se mejoran las condiciones de crecimiento, desarrollo del sistema radicular, la planta genera más biomasa y se produce un incremento cercano al 50% en la biomasa. Entonces, por lo menos, de acuerdo a todas las variables que evaluamos ahí, quise destacar esas porque fueron las más contundentes. Entonces, hoy voy a hacer todo mi enfoque en densidad aparente, resistencia a la penetración, porosidad total y vamos a trabajar un tema adicional que se llama la infiltración. Esta sería la forma como ustedes pueden tomar las muestras en campo. Podrían hacerlo a través de un cilindro, si tienen la posibilidad de realizarlo de manera técnica, con el apoyo de los ingenieros y los profesionales que tiene la empresa Colanta. Lo pueden hacer a través de un cilindro de PVC de manera más sencilla, pero así lo desarrollamos nosotros a nivel de campo. Les voy a presentar adicional otras estrategias mucho más sencillas que se pueden trabajar a nivel de laboratorio y tiene que ver con que usted envíe una muestra en forma de terrón como lo ven acá. Entonces no necesita los cilindros, eso lo hacemos nosotros a nivel profesional porque necesitamos más precisión, pero hay una metodología en laboratorio que se llama la prueba del terrón, en la cual usted podría enviar al laboratorio un bloque como el que están viendo en la imagen. A partir de ahí, en la universidad pueden determinar densidad aparente, densidad real, pueden determinar también la porosidad. Y para el caso de que ustedes ya tengan un análisis de suelo en la finca, pueden utilizar una fórmula que les permite determinar la densidad aparente. Yo incluso luego me voy a reunir con la ingeniera Carolina Vallejo para hacer un trabajo muy interesante en el que no necesiten de pronto en ocasiones enviar estrictamente ese tipo de muestra al laboratorio, sino que lo hagan de la siguiente manera, que envíen un terrón como el que viene ahorita, si es posible. De lo contrario, sacaríamos a través de una fórmula el dato de densidad aparente. Y cuando les decía que quiero reunirme con Carolina, es porque podríamos trabajar diversas ecuaciones que ya aparecen como respuestas de trabajos científicos. Entonces, en este caso, haría una reunión también me encantaría que estuviera Dani o Juan Pablo, que todos los del equipo Colanta, para que hagamos y demos soluciones a los productores que en ocasiones no tengan un costo más de lo que ustedes ya tienen que realizar con el tema de fertilización, control sanitario. Bueno, ¿qué fue lo que observamos? Aquí digamos que en principio no hay nada nuevo.
en lo que tiene que ver con la densidad aparente. Como pueden notar acá, los tratamientos 1 ya saben que son los que producen más poquita comida, pero aquí encontramos una relación muy interesante. Esto quiere decir que en la medida en que la densidad aparente sea más alta, la productividad va a ser más bajita. Recuerden que T1 es producción baja, y como observan acá, en los suelos y en todos los muestreos, en los 100 datos que encontramos, donde la densidad aparente es más baja, tenemos mayor productividad. Pero hay que tener en cuenta una característica muy interesante, y es que las revisiones de literatura por muchos años nos dieron referencia que una densidad en un andisol, que son los suelos del trópico alto andino, normalmente están por debajo de 0.9, y que si nosotros teníamos valores por encima de 1, teníamos suelos compactados. Lo realmente interesante que encontramos en esta investigación fue que cuando tenemos densidades aparentes de 0.6, nosotros ya tenemos unos valores indeseables respecto a lo que sería el efecto negativo para la producción. Ese fue el gran agregado y el aporte que podemos hacer a través de este trabajo. Este sería el dato preciso, nos dio 0.58. Es muy posible que si ustedes hicieran el trabajo a nivel de finca, pudieran encontrarse con un valor un poco más alto o un poco más bajo. Estos modelos se pueden trabajar incluso a escala regional. Una de las propuestas que también les he planteado a Colanta, y es a través de los asesores técnicos vamos recolectando información por zonas, es decir, que podemos tener toda la información de los suelos, de los ganaderos de San Pedro o de Santa Rosa, de Don Matías, de Entre Ríos, y pudiéramos hacer una matriz en la que podamos decir cómo se manejan los suelos de determinada región con base a estos trabajos de investigación. Entonces podemos hacer un traslape muy interesante a escala regional. ¿Qué observamos, por ejemplo, en el tema de la resistencia a la penetración? Para ello nosotros utilizamos, como bien lo observan en la imagen, unos penetrómetros. Es muy posible que para muchos productores decir van a sacar 3 millones, 5, 8 millones por comprar un equipo de estos no se justifique, pero la empresa Colanta me han informado que tiene uno. Entonces pudiéramos hacer un acompañamiento donde a través de la materia orgánica sacamos la densidad aparente, con el penetrómetro se toman los datos de resistencia a la penetración, y aquí podemos empezar a hacer comparativos. La literatura nos menciona, con base a la metodología que nosotros utilicemos, que si los valores están por encima de 2 pueden ser críticos para el suelo cuando hablamos en una unidad que se llama megapascal. También se pueden trabajar en PSI de acuerdo a cómo venga programado el implemento. Entonces ahí no tendríamos inconveniente porque serían los asesores quienes determinarían o programarían, digamos, cuál sería la unidad de medida. Pero para presentarles aquí un ejemplo, si yo empiezo a trabajar en unidades de PSI, valores por encima de 300 indican altos niveles de compactación en el suelo. Cuando nosotros conocemos eso, entonces es donde debemos tomar decisiones. ¿Qué nos quiere decir? Que a partir de los 2.5 centímetros ya teníamos una presión fuerte sobre el suelo. Entonces nosotros a veces aplicamos un químico y este no responde lo suficientemente bien por la sencilla razón de que el suelo no permite el paso del agua, y si no hay paso de agua no hay movilidad ni absorción de nutrientes. Entonces ahí vamos siendo consecuentes con las estrategias de manejo. Los resultados de la investigación arrojaron lo siguiente, que también en los tratamientos de menos producción es donde se encuentran las resistencias a la penetración más alta. Como les digo, esto es en apariencia lógico, cualquiera me diría así, entre más compactado, eso se sabe que va a producir menos, pero lo importante es que nosotros llegamos a valores que no teníamos en ocasiones reportados en la literatura. Aquí observamos un valor de 2.25, a pesar de que algunos autores hablan de un nivel crítico de 2 y hay otros que hablan de un nivel crítico de 3, como les menciono acá. Por ejemplo, estos autores dicen que el límite crítico es 3, nosotros encontramos para los suelos de la Estación Agraria Paysandú un límite crítico de 2.5. Qué maravilla
que los productores de alguna región supieran cuáles son sus límites críticos para tomar decisiones oportunamente. Entonces esto es lo que nosotros queremos a través de entregar esta información. En el caso de la porosidad total, nosotros podemos utilizar información de densidad aparente y densidad real para calcular mediante una fórmula que ya está establecida la porosidad. Pero como les comenté ahorita, en la investigación encontramos que en la medida en que la porosidad del suelo sea mejor, vamos a tener una mayor productividad y esta puede generar incrementos hasta de un 48% respecto a lo que nosotros encontramos para la estación Paysandú. En este caso es muy importante entender que la porosidad está compuesta de macroporos, mesoporos y microporos. Entonces tenemos unos poros más grandes por donde normalmente circula el aire, circulan los gases, pasa el agua y tenemos unos microporos en el suelo que retienen la humedad. También tenemos unos poros intermedios, pero para que tengamos una idea, lo más importante en el suelo es tener un buen equilibrio entre macroporos, microporos y mesoporos. Un límite crítico, ya te doy la palabra enseguida, un límite crítico para que lo tengan ahí como referencia es que si uno tiene porosidades en el suelo menos del 10%, se restringe el desarrollo de raíces. Entonces, a veces hacemos evaluaciones y un productor tiene un contenido de macroporos del 8%. ¿Qué está queriendo decir esto? Que no hay forma como pase el agua. Entonces, aquí vamos a ir encontrando situaciones muy particulares. Perfecto. Vamos a ir encontrando situaciones muy particulares en lo que tiene que ver a esos puntos de equilibrio. Para el caso del modelo productivo evaluado, encontramos que los valores deseables deberían estar propiamente entre 66 y 75% la porosidad total. A partir de ahí nosotros con unas fórmulas calculamos la cantidad de micro, macro y mesoporos y establecemos cuál es el balance adecuado. En muchas situaciones hay que hacer medidas de corrección en el suelo a través de la mecanización. Y finalmente les voy a hablar de otra variable que se correlaciona también con las anteriores, es decir, que en la medida que usted tenga densidades más altas, resistencias a la penetración también mucho más altas, va a tener infiltraciones más bajas. Y esto se puede hacer a través de una prueba que se trabaja con los anillos concéntricos o los anillos infiltrómetros, que nos permite determinar esta prueba de campo, la velocidad con que se mueve el agua desde el punto de vista vertical. Entonces, este sería, digamos, el grupo de variables que yo quiero presentarles en lo que hemos observado como las más influyentes en el suelo. Y esto podemos hacerlo a nivel de finca para cada uno de los productores. En el caso de la infiltración hay suficientes tablas e información para uno hacer una interpretación muy razonable y tiene que ver con la velocidad con que el agua se mueve, desde muy lenta, como observan aquí en la imagen, hasta muy rápida. Serían los criterios con que nosotros podemos ir presentando. Pero lo más importante para tener en cuenta es que nosotros a través de estas variables pudiéramos empezar a favorecer todo lo que sería la fertilización química y todos los procesos productivos que normalmente se desarrollan a escala de campo. En este ítem nosotros les presentaríamos a ustedes los formatos o las tablas que se pueden llenar. Esta prueba dura un poco más de 2 horas, pero tendría todo el acompañamiento de un profesional en caso de que se tome la decisión que en cada una de las fincas se haría un paquete de pruebas físicas para que los productores tengan información también muy relevante. Todas estas variables son medidas respecto a la producción, como bien les mencioné ahorita, por eso tuvimos como referente eliminar todo lo que era el material que no se consume en los animales, para tener cuál era la materia seca verdadera de ese forraje realmente disponible.
En la imagen ustedes pueden observar nosotros cómo hacíamos por unidad de medida la separación de lo que el animal desaprovecha, que sería todo lo que es hojas y tallos verdes de hojas y tallos secos. Ese es el comparativo para poder obtener resultados. Y miren lo que logramos encontrar, que en la medida en que nosotros tenemos algunos sitios con una mejor calidad productiva, pudiéramos estar a razón de 3.864 kilogramos por hectárea corte, comparados, por ejemplo, con valores de lo que ustedes observan acá de 790. Entonces el comparativo es muy marcado. En este orden de ideas, nosotros podemos empezar a correlacionar todos los datos de nuestra finca y compararlos con lo que han encontrado algunos autores a nivel de América Latina. Aquí les presento trabajo de otros países inclusive, pero del área de producción de pastos con quicuyo propiamente, y tendríamos como especial relevancia es que podemos llevar esto a escala de finca. Nosotros quisimos, como resultado del trabajo de investigación, sacar unos parámetros estándar para la Estación Agraria Paysandú, donde en la medida que vamos superando esos límites, empecemos a tomar unas medidas consecuentes con los programas y estrategias de rehabilitación. Para este caso, nosotros tuvimos como límite que una densidad aparente entre 0.6 y 0.8 ya está indicando procesos de degradación y disminución de la productividad, que deberíamos tener porosidades para la estación agraria entre 50 y 60, la resistencia a la penetración no debería exceder los 2.25 megapascales, y hicimos un trabajo también de variables químicas que aquí no me voy a detener mucho en ello. Conclusión: cuando nosotros vamos a trabajar el tema de variables físicas a escala de campo, estas nos permiten tomar mejores decisiones respecto a las estrategias de rehabilitación de la pradera. Acá en la imagen les estoy presentando algunas de las que estamos desarrollando en Paysandú. Tienen que ver con la mecanización de los suelos en sentido vertical. Entonces normalmente utilizamos implementos de labranza de cuchilla recta para no generar inversión de capa arable como primera estrategia. Lo otro, utilizamos desbrozadoras. ¿Qué ventaja tienen estas? Que si tenemos un pasto acolchonado, nosotros lo primero que deberíamos hacer es eliminar el colchón, y si consecuentemente usted tiene propiedades físicas que están en detrimento, entonces usted empieza a corregirlas a través de la mecanización. Si estas se presentan en los primeros 25 centímetros, ustedes pudieran utilizar tranquilamente rotavator de cuchilla lineal, que tiene un efecto en la profundidad mucho menor. Y en el caso de que tengan efectos de compactación muy marcados por encima de los 30 o 45 centímetros, por ejemplo, ustedes pudieran utilizar cinceles o renovadores de praderas. Todo depende de a qué profundidad analizan ustedes ese perfil. En síntesis, lo que nosotros tenemos aquí planteado como estrategia es, en muchos potreros, estamos desbrozando cuando estos están muy acolchonados, entonces utilizamos la desbrozadora, luego hacemos un pase con el rotor, y si es el caso que vamos a incorporar raigrases, hacemos un segundo pase posteriormente. Utilizamos una estrategia que nos dio buen resultado en una siembra, y es la siguiente, o por lo menos también la he trabajado en otras fincas. Hacemos el proceso de desbrozamiento y regamos la semilla, y luego hacemos los dos pases de rotavator de cuchilla lineal, como una estrategia de que la semilla del raigras quede tapada. Hicimos varios comparativos, regando la semilla antes de desbrozar, después de desbrozar, sin rayar, después de rayar, pero encontramos que los mejores resultados son: primero pueden regar la semilla, o si lo hicieron primero el proceso de desbrozado de guadañada, la riegan después y luego hacen el pase de rotavator y luego cruzan el segundo. Ese
segundo cruce no lo hagan tipo ajedrez, sino en una diagonal. Sería la forma como más adecuada como lo pueden trabajar. Este es como un escenario de lo que nosotros hemos observado y encontramos como respuesta a este trabajo de investigación. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, por acá ya me habían alzado la mano, o de acuerdo a como ustedes vayan a programar, de acuerdo al chat, con todo gusto les puedo ir comentando acerca de sus inquietudes. Buenos días. Lo que pasa es que estás diciendo que se puede hacer algo en finca, pero ¿cómo se hace para determinar la densidad, gramos por centímetro cúbico en finca? Bueno, la sugerencia que yo les doy es que se puede tomar una muestra, como bien les indiqué ahorita, de un terrón, que sería lo más sencilla. Digamos que nosotros no tenemos la posibilidad, mediante una estrategia de manipulación de la muestra, de llegar a un dato real, así empírico. Tendría que ser a nivel de laboratorio, pero podemos hacer algo muy sencillo que no nos vale nada. Con la fórmula que yo les presenté ahí y con otras que voy a pasar a través de los asesores de Colanta, lo pueden calcular con la información que les arroja el análisis de suelos. Entonces, principalmente se saca con la materia orgánica. Si tú me dices, yo tengo una materia orgánica en mi finca de 14%, yo te saco la densidad aparente de ese suelo. Esa sería la forma más sencilla y la que no vale. Bueno, y la otra es cuando usted dice, por ejemplo, que tienen un incremento de hasta el 48% en la producción. ¿Cómo miden ese incremento? ¿Ustedes han medido el incremento anterior y después hacen por materia seca? ¿Cómo sí, hacen la comparación para determinar un 48%? Sí, los comparativos se hacen determinando en aquellos suelos que tienen limitaciones en la productividad. Es decir, en los suelos que nosotros encontramos que tienen variables muy negativas, encontramos para el caso nuestro unas disminuciones de la producción cercana al 50%, pero observábamos que en el tema de la porosidad, que fue donde encontramos una respuesta positiva de esas variables, que cuando tenemos una mejora en los suelos a través de la mecanización o a través de que estos todavía no tengan la suficiente compactación, vamos encontrando que al testear un sitio que tiene una porosidad mucho más baja con uno que tenga una mejor porosidad, encontrábamos esos incrementos en un valor de 48%. Entonces, no es, sí, en la productividad de materia seca. ¿Qué es lo realmente importante? Que nosotros deberíamos, conociendo los valores de los diferentes potreros, irlos llevando a una condición productiva muy estable. Entonces, esta sería como parte de la estrategia, conocer potrero a potrero e ir haciendo una mejora progresiva. Por obvias razones no vamos a hacer toda la intervención mecánica ni a mecanizar un suelo o toda la finca de inmediato, pero sí podemos tomar datos, ir mirando cuáles son los potreros que tienen menor productividad y empezar a realizar estrategias de manejo que nos permitan llevar la producción de ese potrero que era el menos bueno a otros que podamos considerar que son los mejores de la finca, es ir equilibrando cargas, pero hay que hacerlo de forma gradual. Profesor, por aquí tengo otras preguntas. ¿Cómo mejorar la densidad del suelo si tengo zonas donde no puedo mecanizar? Bueno, hay situaciones muy particulares, hay estrategias desde lo químico, hay muchos que hablan que la cal propiamente ayuda a adensar un poco el suelo, sería una combinación de una estrategia química para favorecer la física del suelo, sería una de las que se puede utilizar, pero lo otro pudiera estar relacionado con el tipo de especie forrajera que yo utilice en ese potrero. Me explico. ¿Quiénes mejoran la densidad del suelo? El sistema radicular de las plantas. Entonces, mientras el animal va compactando, el tractor va
compactando el suelo, ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema de raíces es el que va creando nuevamente un espacio poroso. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer? En algunas ocasiones combinar con plantas que tengan raíz pivotante, como son las leguminosas, y podríamos combinar el quicuyo con el raigrás, con los tréboles, para favorecer aquellos potreros que no podemos mecanizar. ¿Quién haría el trabajo? La planta. ¿Que es más lento? Sí, pero se puede hacer. Entonces tenemos que combinar estrategias de diversidad de forrajes. Sí, profesor, usted está dando respuesta a otra pregunta que había aquí. No sé si vale pues hacer otro énfasis. ¿Qué otros cultivos podemos incorporar que nos ayuden a mejorar la porosidad? Listo. Bueno, en ese caso yo creo que la respuesta anterior es consecuente con esta pregunta. Tendría que generar diversidad, una ensalada forrajera como se denomina. En el caso de los raigrases, digamos, no sería tan representativo porque estos tienen un sistema radicular menos profundo a comparación de lo que puede ser el quicuyo, que en rizomas puede desarrollar incluso hasta 1 metro de profundidad, pero el caso más cercano tendría que ser propiamente con leguminosas. Muchas gracias. Por aquí nos preguntan, ¿cómo aumentar la materia orgánica en mi finca desde la intervención de la física del suelo? Bueno, aquí hay una respuesta que en apariencia es lógica, pero es bastante racional de decirla. En la medida que un suelo tenga más impedimento al desarrollo de las raíces, está completamente demostrado que si la raíz crece menos profunda, la productividad de biomasa aérea siempre es menor. Lo voy a explicar aquí con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que la raíz de un cultivo es así de larga y lo que se ha demostrado es que en apariencia es muy similar la productividad de arriba. La biomasa crece tan bien como pueda crecer el sistema radicular. En el caso de que una planta tenga una muy poca raíz, vamos a entender que la biomasa que produce es menor y que la cantidad de materia orgánica que esa biomasa forrajera aporte en el tiempo también va a ser más limitada. Entonces, si nosotros queremos aumentar la cantidad de materia orgánica que se produce a través de la biomasa aérea, tenemos que favorecer el desarrollo de raíces. En la medida en que una planta tenga una cabellera mucho más larga, también va a ser un aporte de materia orgánica a nivel interno mucho más alta. Entonces ahí habría un doble aporte, el de la materia orgánica que se produce a través del sistema de raíces y de la biomasa aérea. Aquí nos hacen una pregunta referente a la materia orgánica. ¿Qué hace la materia orgánica en el suelo, en la estructura del suelo? Y nos dicen que si cualquier materia orgánica nos sirve para mejorar la densidad del suelo. Bueno, hay algo que nosotros como profesionales y los productores de trópico alto andino debemos tener una alta conciencia, y es que a nivel mundial la materia orgánica tiene una valoración increíble. Los suelos andisoles, que son los que nosotros contamos principalmente en el país, tan solo son el 0.8% del mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se ha demostrado que los suelos que tienen altos contenidos orgánicos son de los más ricos del planeta. Y nosotros debemos aprovechar eso porque tienen numerosas bondades. Entonces, reconocer, digamos, esta parte sería como fundamental. ¿Cómo podemos nosotros mejorarla? A través de productos también que se venden a nivel comercial, que ya hay empresas que tienen, digamos, estándares de calidad en algunos de esos productos. Pudiéramos complementar aquellos suelos, digamos, que no tienen un alto contenido orgánico, pudiera ser a través del aporte de las mismas excretas animales, podemos conseguirlo. En algunas fincas hacen aportes orgánicos a través de la porcinasa, de la gallinaza, son variantes. Lo ideal es que cuando vayan a aplicar estos materiales, si en lo posible estén más compostadas, que estén ya en un nivel óptimo de aplicación.
Muchas gracias a todos por sus preguntas, a nuestros asistentes en la plataforma virtual. Realmente esto es lo que nutre y enriquece en estos espacios. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos un comentario que nos hacen en el chat. Muy buenas tardes, profesor Noreña. En la tabla donde se muestran las correlaciones entre variables, es importante resaltar los efectos en la producción al tener adecuados niveles de potasio, calcio, magnesio, cobre y zinc, valores corregidos a través de utilización de enmiendas, aporte de elementos menores, otras actividades que normalmente se descuidan en los sistemas productivos. Correcto, sí, simplemente para mencionar algo. Nosotros esta investigación combinamos todo, las variables físicas y químicas, pero como normalmente en los seminarios y en los Colanta Educa se trabaja más el tema de fertilización química, hoy quisimos exclusivamente orientarlo a la parte física. No es que de pronto se genere una confusión de que no hicimos todo el contraste con la química, por supuesto, nosotros trabajamos, como les mencioné en inicio, 37 variables, entre ellas todas las químicas y por supuesto parte de las físicas que les presenté, pero la idea es que a escala de finca ustedes ya empiecen a hacer un trabajo mancomunado que incluya la mayor cantidad de variables para una toma de decisiones mucho más acertada. Muchas gracias por esa ampliación de información. Nos dicen aquí, la densidad del suelo cambia según el clima, ya que en invierno hay tanta humedad y el pisoteo maltrata tanto los pastos y la tierra. Sí, lo que ocurre básicamente es que con la mayor humedad del suelo, el efecto del animal va a ser mucho más marcado. Además, muchos ganaderos están con una consecuencia negativa de tanta precipitación y es con el tema de la anoxia. Muchos potreros se van inundando y ustedes van a observar que el pasto crece menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el espacio poroso se llena áspero de humedad, se va perdiendo la posibilidad de que el aire ingrese de mejor manera y ocurre precisamente que vamos a tener menor cantidad o disponibilidad de oxígeno a nivel interno. Entonces, una planta en anoxia no va a crecer lo suficientemente bien, incluso puede llegar a la muerte. Una pregunta, ¿cada cuánto puedo mecanizar sin dañar el suelo? Y además, en este momento, en las condiciones de régimen de lluvias, ¿cuál es la recomendación del manejo de la intervención del suelo en renovación de praderas? Bueno, uno, de acuerdo a lo que nosotros hemos observado en nuestra propia universidad, utilizar una rehabilitación al año puede ser más que suficiente cuando lo vamos haciendo de manera progresiva y contamos con suficiente información. En algunos casos, lo que uno puede observar también en campo es que algunos productores encaminan sus esfuerzos a hacer 2 trabajos al año, pero porque cuentan con maquinaria también a nivel interno de la finca. Si es contratado, yo les sugiero que por lo menos si uno pudiera una vez al año o al menos cada 2 años adentrarse en el tema de indagar cuáles son los datos que tiene en campo y si requiere de mecanizar el suelo lo haría, pero no estoy queriendo decir con esto que todo productor deba realizarlo de manera continua durante el año, 1 o 2 veces, no. Siempre si la información que nosotros estamos obteniendo a escala de campo nos sugiere o nos dice que debemos mecanizar el suelo, de lo contrario no hay necesidad de invertir recursos donde no son necesarios. Un detalle muy particular con el tema de tanta precipitación, y esto es repetitivo porque hay personas que me llaman y me dicen, Noreña, entonces ¿qué hacemos con el tema de manejo del suelo? Pero es que está lloviendo mucho, entonces ¿cómo meto yo un tractor? Sí puedo generar un efecto todavía mucho más negativo. En la situación que estamos viviendo ahora, que ha sido coyuntural, que nos ha tocado apretarnos el cinturón y ha sido casi que en general a todos los productores, tenemos que empezar luego de que pase este bache, porque yo en ningún momento le aconsejaría en este momento a un productor que vaya a roturar su suelo, sino que sí podemos hacerlo en la medida en que haya, digamos, una entrada de un verano, que podamos roturar esos suelos, empezar a manejarlos estratégicamente. Si conocemos las pendientes de la finca, podemos orientar el rayado hacia la forma como el agua pueda salir del potrero. Puede ser una estrategia
que funciona normal, pero en este momento si alguien tiene un potrero muy inundado, yo no le sugiero que ingrese un tractor ni que lo roture porque pudiera ser peor, incluso puede generar una inversión de la capa arable y dañar mucho el potrero y la productividad. Gracias, profesor, por sugerirnos esas buenas prácticas o esas mejores prácticas con el manejo de la intervención del tractor y de la renovación de praderas. Aquí tenemos una última pregunta. ¿Existen microorganismos que nos ayuden a mejorar la densidad aparente del suelo? ¿Y cuáles serían y de qué forma y cuándo lo debemos aplicar? Bueno, lo que se ha demostrado es que normalmente aquellos suelos que son más ricos en microorganismos, que tienen una vida orgánica mucho más alta, tienen mejores densidades. En la medida en que un suelo, por ejemplo, tenga lombrices, centípodos, milípodos, se ha observado que la densidad de los mismos es mucho mayor. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Que tendríamos que hacer también una valoración microbiológica de cuál sería la cantidad de microorganismos. Esto ya también se hace en laboratorio, uno puede testear tranquilamente qué cantidad de microorganismos tiene y no solamente favorecerlo a la presencia de los mismos, sino también a que estos puedan contribuir de manera favorable en lo que es el aporte de nutrientes. Por ejemplo, en el caso de micorrizas está bastante estudiado cómo influyen los microorganismos en la favorabilidad de la absorción de fósforo, por ejemplo. Entonces podríamos hacer estrategias donde combinemos no solamente un trabajo con las leguminosas, como les mencionaba ahorita, sino que también con el aporte de micorrizas y con microorganismos que favorezcan el suelo. Pero sí les sugiero algo, que antes de aventurarse en aplicar cualquier cosa, porque no podemos caer tampoco en el extremo de decir, empecemos a aplicar y en ocasiones no necesitamos. A muchos productores, incluso aquí en el norte de Antioquia, a veces no les sugerimos, luego de evaluaciones que hacemos en laboratorio, que apliquen algunos productos, y son orgánicos, y otros que tienen microorganismos. Solo cuando estudiamos la microbiota del suelo nos podemos dar cuenta si este tiene limitantes o no. Entonces sería lo más consecuente, siempre partir de un estudio de base, no es porque nos digan y porque queramos gastar recursos de forma indiscriminada, no. Yo creo que lo más consecuente es como cuando vamos donde el médico, no tomarnos una pastilla porque sí, sino que si realmente tenemos dolor de cabeza, pues no la tomamos. Y lo mismo que haríamos, que es como la recomendación final que quiero darles, el tema del manejo de los suelos desde la parte física y química debe ser como el de nuestro propio cuerpo. Nosotros cuando vamos donde el médico, sería muy desalentador que nos dijera el médico, tómese esta pastilla o este jarabe sin habernos hecho ninguna prueba. Pero si nosotros llegamos y nos hacen un examen de sangre, un examen de orina, un examen cardiovascular, tenemos información, yo le creería a ese médico que me dice, Noreña, te tenés que hacer esto. Pero no le creería al médico que me dice, sin información, tienes que hacer esto. Por eso es que de pronto los que me conocen y algunos que les haya podido hacer yo alguna asesoría, observan dentro de las evaluaciones que yo mando que siempre trabajo la parte física, química y la combino con esos requerimientos animales, la combinamos con pruebas biológicas, con la información del potrero. Entonces lo ideal es que todo productor empiece a tener una visión más holística, que no seamos como a veces al caballito que lo ponen a mirar solo para adelante, sino que nuestra visión en el manejo de los suelos no se oriente exclusivamente hacia un solo sentido, sino que empecemos a combinarla para que el suelo responda mucho mejor. Muchas gracias, profesor. Sí, desde asistencia técnica, el equipo siempre trabajamos en alianza con la Universidad Nacional, con el laboratorio para el tema de microorganismos. Entonces, muchas gracias por sugerirnos eso y estamos muy atentos, pues todo el equipo técnico en el manejo agronómico de pasturas, pues a seguir sus recomendaciones y sus mejores prácticas de producir leche con pasto. Aquí hay una última pregunta que me da pena desatenderla de uno de nuestros asistentes para que sea la última. ¿Cuál es el tiempo adecuado para abonar
con porcinasa? ¿Cuál es el tiempo adecuado para fertilizar con porcinasa? Bueno, perfecto, 3 minutos. Bueno, hablar de un tiempo adecuado tiene que uno tener en cuenta, digamos, el volumen de salida de la manguera. Nosotros hemos trabajado hace algunos años con el tema de fertilización con porcinasa, incluso sacamos un manual de fertilización y uso de la porcinasa, pero aquí es muy importante, de acuerdo al conocimiento también de lo que ustedes tengan de la salida de la información que entregue el análisis de la excreta. Recuerden que uno hace aplicaciones de acuerdo a los contenidos de nitrógeno y fósforo que presenta la excreta, entonces tenemos que hacer también una evaluación, porque en una finca usted puede decir, no, es que hay que salir de todo lo que tenga el tanque, entonces vaciamos el tanque todos los días. ¿Y qué le va a decir uno a un productor que necesita volverlo a llenar? De pronto no. Pero si lo queremos hacer de forma racional, se pueden hacer unos cálculos, como bien les indico. El manual creo que lo pueden descargar de internet, donde pueden desarrollar todos los cálculos de acuerdo a los contenidos que tenga la excreta porcina. En algunas etapas del proceso del cerdo, este va a tener mayor contenido de fósforo, que es lo que generalmente castigan las empresas reguladoras. Entonces, cuando vayan a su finca le van a decir, me presenta por favor el cálculo de aplicación, y ahí en el manual les enseñamos cómo se realiza, basado en nitrógeno o basado en fósforo. Sería la doble alternativa. Pero me queda muy difícil responder esa pregunta así, que cuánto dejo, por ejemplo, abierto la manguera, cuánto aplica, cuánto tiempo, porque tendría uno que cuantificar, es el volumen de salida, y más especial que el volumen de salida es saber cuántos nutrientes estamos aplicando por kilogramo de excreta en ese suelo.